Los encutos sangabilongos son sumamente poderosos cuando existe una persona que lo trata, lo sabe atender y sabe trabajar con él. Esto llamado por convenios tratados de Mayombe y Silembe, solo van a habitar espíritus africanos de su propia protección y a la vez espíritus que entrega el palero. Estos encutos sangabilongos poderosos, cuando se trabajan con ellos, pueden ayudar y disolver toda brujería que le hagan. Claro que también usted tiene que darse unos baños de despojo cuando trabaja con ese encuto sangabilongo por el Tratado de Isilembe de los muertos africanos. Mayombe, la fortaleza y el poder del espíritu material, aquel espíritu que cree que está vivo, al cual este espíritu no posee cabeza. Es la fuerza viva o bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso, si bien puede ayudar a la persona o puede destruirla en un corto periodo de tiempo. Estos fundamentos que logran así obtener la fuerza y el poder necesario, es bueno, de cierta forma, poseerlos, ya que todos los ganguleros no lo hacen. Esto es un tratado o convenio del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, Dokin Mayombe, donde juega un papel importante la fuerza y el poder del espíritu Winkisi de Nganga, del espíritu que cree que está vivo.